La verdad, no me he puesto a hacer la revisión histórica, digamos, de cómo comenzó este famoso instituto, que en realidad es más que nada una empresa amistosa e intelectual, que surge de una coyuntura muy particular. A fines de la década de los 80, habíamos participado, algunos de nosotros, digamos una buena parte de los miembros del instituto, habíamos estado comprometidos con distintos proyectos de izquierda. Algunos fuimos fundadores del PSUM y todos veníamos del MAP. El MAP era el Movimiento de Acción Popular, que fue un intento de creación de un organismo político distinto de los que existían entonces, que no eran tampoco demasiados. Pero la intención nuestra era constituir una alternativa política a las distintas concepciones. Cuando vino el tema de la unidad, fuimos de los más entusiastas y nos incorporamos a ese proceso. Ese proceso no terminó en el PSUM, siguió en el PMS, y finalmente el PMS se incorporó a la lucha que había iniciado Cuauhtémoc Cárdenas con la corriente, la tendencia democrática del PRI. En esa coyuntura se dan las elecciones de 1988. Desde mi punto de vista, las elecciones de 1988, aunque lo diga con un lugar común, representan un parteaguas en la vida política de México. Por primera vez, un sector muy importante del partido dominante, del PRI, decide luchar por sus propios medios, al margen del partido, y constituirse en un polo de atracción popular. Y no solo de atracción popular, sino un polo de atracción de las fuerzas de izquierda, distinto de lo que se había considerado siempre los partidos tradicionales de México. Entonces, convenimos en que lo más importante era reunirnos para hacer un diagnóstico, una elaboración, una aportación al entendimiento de la realidad nacional de México, en el momento en que nosotros considerábamos que estaba desarrollándose, originándose o comenzando el proceso de transición democrática. De hecho, fuimos los primeros en llamar transición democrática a ese proceso. Mientras otras fuerzas consideraban que lo que estaba en juego era la caída o el derrumbe del Estado, nosotros lo que percibimos es que se estaba iniciando un proceso social muy importante de cambio político en México y que debíamos estar listos para acompañarlo. Y no solamente para acompañarlo, sino para ofrecer puntos de vista que pudieran incorporarse a la agenda. Esa fue nuestra perspectiva. Entonces, en esa idea de tender un puente a todas las posturas que coincidían, digamos, con esta necesidad, es que decidimos crear un instituto de estudios para la transición democrática. No un partido, no un grupo de estudios académico, sino un grupo que pudiera estar al servicio de este cambio que nos parecía fundamental e inminente. Esto de los 20 años yo creo que hay que eludir una trampa. Cuando formamos el instituto teníamos que hacer, por ley, una asociación civil. Y a esas asociaciones se les pone una fecha de caducidad, ¿no? Dijimos 20 años porque nos pareció que en 20 años estaban lejísimos. Y que en 20 años, pues, quién sabe qué ocurriría con cada uno de nosotros. Esa es la verdad. Nos parecía lejísimos. Entonces, no hay ninguna inminencia. Así como firmamos un acta diciendo que duraría 20 años, podemos firmar una nueva diciendo que vamos a durar 900, o 90, o 80, o 50, o 10. Es decir, eso no es lo que va a determinar la vida del instituto. Lo que va a determinar la vida del instituto es la decisión de sus miembros de seguir trabajando de una manera más creadora. Es decir, incorporándose de una manera más viva y eficaz al debate público nacional. Porque eso sí está claro, si no somos capaces de reactivar
digamos, las capacidades del instituto para dar respuesta a una serie de problemas, o por lo menos para debatirlos, entonces el sentido original del instituto se pierde. Y simplemente mantenerlo como un membrete no tiene ningún caso. Muchos de los objetivos del instituto se cumplieron. Hemos hecho un cambio político importante en el país en estos 20 años, pero claro, hay nuevas tareas, como tú dices. Incluso el instituto debería llamarse quizás de otra manera, como han sugerido algunos. Pero más importante que el nombre o que los 20 años es la disposición de sus miembros de hacer una contribución en la medida de sus fuerzas al desarrollo del país, al desarrollo intelectual del país. Si eso está en la mira, el instituto durará otros 20 años. Si eso no lo cumplimos a carta cabal, entonces podemos decir que el instituto, bien gracias, cumplió 20 años y fueron muchos. Nuestra conmemoración de 20 años y la decisión de irnos a casi 100 son la prueba evidente de que la ley de hierro tanguera de la demografía, de que 20 años no es nada, es acertada. Tenemos todo el tiempo a nuestra disposición y nuestra tarea ahora es afrontar el tema fundamental de un sistema político que no funciona, porque no le funciona a la sociedad, porque la deja insatisfecha permanentemente, y decidir los rumbos para que ese sistema político nuevo, este sí refundado, responda a los intereses, necesidades y carencias de la sociedad con una política económica y una política social de largo alcance y ambición. Yo pienso que el instituto, en sus nuevos 80 años o 90 años, va a estar a la altura de esta exigencia, que es la que nos planteamos desde el principio: estudiar, acompañar y contribuir a crear un contexto de exigencia a la transición democrática. Nuestro país ha tenido una transición inconclusa en muchos aspectos y hay que concluirla con ingenio y con política. El cimiento inconmovible de esta sociedad no ha sido la complicidad, sino la amistad. Y eso es lo que tenemos que mantener y reproducir.